¿Cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante. Yo diría que este es uno de los videos más importantes que he hecho de todos estos videos, de más de 170 videos que vengo haciendo para ustedes en mi canal de YouTube. ¿Y por qué digo que es uno de los videos más importantes? Porque vamos a hablar justamente de un tema que muchas personas me lo solicitaron. Es decir, vamos a hablar acerca del transistor. El transistor como tal, lo he pensado verlo en unos videos posteriores, en el curso que estoy haciendo para ustedes, en el curso de Aprendamos Electrónica Juntos. Sin embargo, voy a hacer un preview del transistor en una de sus modalidades de trabajo. Muy bien sabemos que él puede trabajar como amplificador en la zona de corte o en la zona de saturación. Y es justamente en esta zona, en la zona de corte y saturación, es como que un transistor se comporta como un interruptor digital. Pues bien, el día de hoy justamente vamos a hacer no solamente un overview, vamos a empezar analizando el transistor, haciendo un overview de cómo es que funciona un transistor rápidamente, y después vamos a ir analizando y diseñando, que es lo más importante, diseñando cómo es que trabaja un transistor como un interruptor digital, es decir, en la zona de corte y saturación. Para ello vamos a empezar haciendo un pequeño overview. Vamos a poner acá, la pizarra la tenemos en blanco porque vamos a hacer el análisis completo desde cero. Pero antes de empezar a hacer el análisis, vamos a hacer un pequeño overview, es decir, una pequeña reseña histórica de cómo es que funciona un transistor para que ustedes estén enfocados en lo que voy a hablar después. ¿Ok? Para ello, un transistor, básicamente, el término transistor, como lo he dicho en otros videos, la palabra transistor viene de transferencia de resistencia. Básicamente un transistor está formado por tres obleas de silicio, en este caso por tres capas de semiconductores. En este caso vamos a hablar de tres capas de semiconductores, que puede ser, para nuestro caso, una capa N, una capa P y otra capa N. Básicamente existen dos tipos de transistores, los transistores NPN y los transistores PNP. Básicamente, como tal, el transistor está formado por tres uniones de silicio, el silicio es un material semiconductor. ¿Y por qué es un material semiconductor? ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones se comporta como un aislante y ante ciertas variables o ante ciertas magnitudes de energía se comporta como un conductor. Por eso se le denomina semiconductor. Entonces, la unión de tres sustratos o de tres obleas de silicio, en este caso una unión N que tiene portadores negativos, una unión P que tiene portadores positivos y otra unión N, se conoce como transistor. Esta unión de transistores, de capas o de obleos de silicio, en este caso una capa N, una capa P y otra capa N, se le conoce como un transistor NPN. Y su nomenclatura, o digamos su diagrama esquemático, vendría a ser el siguiente. En donde podemos apreciar que existe un terminal en la parte superior al cual le vamos a denominar colector, un terminal en donde existe una flecha al cual le vamos a llamar emisor y otro terminal que es de entrada al cual le vamos a llamar base. Esto vendría a ser algo así como esto, ¿no? Colector, base, emisor. De la misma manera, como existe un transistor NPN, existe otro tipo de transistor llamado PNP, que de igual manera está formado por tres capas de silicio. Vamos a hacerlo así más rápidamente, ¿no? Cambiar PNP. Igual tenemos un colector, en este caso un emisor, una base y un colector. Y el símbolo de un transistor PNP
vendría a ser el siguiente, ¿no? En donde la flecha va hacia adentro. Ahí tenemos el colector, perdón, el emisor, el colector y la base. En otras palabras, un transistor está formado por tres sustratos u obleas de silicio al cual se le ha dopado durante el diseño, o sea, se le ha drogado durante el diseño, de manera tal de que la unión de estos sustratos o capas de silicio formen tres terminales, de los cuales uno es colector, otro es base y otro es emisor. Básicamente en los transistores hay de varios tipos, pero el material más usado en los transistores es el silicio. ¿Ok? Entonces existen dos tipos de transistores, NPN y PNP. Para el caso de NPN, el símbolo o diagrama es este, y para el caso del PNP es el de acá. En donde en el NPN la flecha apunta hacia afuera, ¿no? Acá la flecha está apuntando hacia afuera, ¿no? Entonces así. Y acá en el PNP la flecha apunta hacia adentro. De manera tal de que cómo es que el transistor va a funcionar, ¿no? Básicamente el transistor funciona en tres zonas. En la zona, digamos, como amplificador, o puede funcionar en corte, en la zona de corte, o puede funcionar en la zona de saturación. Vamos a analizar básicamente estas dos últimas porque es justamente lo que necesitamos, o lo que vamos a utilizar en este video, es que básicamente vamos a hacer el diseño y el análisis de la funcionalidad del transistor justamente en la zona de corte y saturación, de manera tal de que se comporte como un interruptor digital. Ahora bien, ¿cómo es que un transistor se comporta normalmente, ¿no? Existe, como le dije, tres modos de funcionamiento, como amplificador, puede trabajar en la zona de corte y en la zona de saturación. Vamos a poner saturación primero y finalmente en la zona de corte. Y ustedes se preguntarán para qué es que sirve cada uno de los pines o terminales, en este caso del transistor. Básicamente, podemos decir, vamos a hacer uso del transistor NPN, que es el que más comúnmente se utiliza, el NPN. Nosotros necesitamos polarizar el transistor de manera tal de que exista una corriente de base, exista una corriente colector y finalmente una corriente de emisor en una cierta modalidad de polarización. Cuando el emisor del transistor está conectado a tierra, normalmente se le conoce como emisor común. Si el colector está conectado a tierra, se le conoce como colector común, y si la base va a tierra, se le conoce como base común. La polarización del transistor en este caso está realizado como emisor común. Esto es importante porque es una de las funciones que más se utilizan durante el diseño, que es lo que es emisor común. Entonces, en este caso, estamos viendo que existe una corriente de base, a la cual le vamos a denominar IB. Debe existir una corriente de colector y asimismo, finalmente, debe existir una corriente de emisor. De manera tal de que nosotros, para que el transistor funcione adecuadamente, lo que necesitamos es una pequeña corriente de base para hacer circular una gran corriente de colector, y al mismo tiempo esta corriente de colector se junte con la corriente de base y dé origen a la corriente de emisor, ¿no? Corriente de emisor. En otras palabras, lo que quiero darles a entender que la corriente de emisor, cuando funciona como amplificador del transistor, es la sumatoria de la corriente de base más la corriente de colector. Esta es nuestra primera fórmula que vamos a tenerla en cuenta. Pero no para nuestro análisis, sino como cultura general para el tema del amplificador. Pero en condiciones normales, la corriente de base vendría a ser una corriente muy pequeña, en muy pocos miliamperios o microamperios incluso. Por lo tanto, al ser la corriente de base muy pequeña, esta corriente de colector bien tiende a igualar a la corriente de emisor. Por lo tanto, la corriente de emisor vendría a ser igual a la corriente de colector. Esta vendría a ser nuestra primera condición. IE vendría a ser igual a IC.
En otras palabras, nosotros no podemos tener una corriente colector si es que no excitamos al transistor con una mínima o pequeña cantidad de corriente de base, de manera tal de que la corriente de base sature la unión PN de una manera polarizada, de una manera directa, y haga circular una gran corriente de colector. En otras palabras, la corriente de emisor vendría a ser a la sumatoria de la corriente de base más la corriente de colector. Este es el primer diseño, o digamos la primera explicación que se le podría dar a realmente cómo es que funciona un transistor. Es decir, necesitamos que exista una pequeña corriente de base, muy pequeña, del orden de los miliamperios, de los pocos miliamperios o microamperios, para poder hacer circular una gran cantidad de corriente de colector. ¿Ok? Pero para que nosotros podamos hacer uso del transistor como interruptor digital, vamos a hablar de estas dos funciones, del corte y de la saturación. ¿Ok? Para ello, vamos a borrar un poco la pizarra, o mejor dicho, no la vamos a borrar, vamos a ir acá a la derecha, luego vamos a borrar, vamos a hacer esto, y vamos a empezar a hablar las condiciones que tenemos que hacer uso cuando hablamos del transistor en la función de corte y saturación. Básicamente, todo transistor, cuando hablamos como amplificador y cuando también hablamos en la zona de corte y saturación, tiene un factor importante, que vendría a ser la ganancia de corriente en continua, al cual nosotros, los diseñadores y las personas que trabajan en electrónica, le llamamos el HFE. El HFE, de esta manera, HFE, nosotros también le denominamos el beta, ¿no? El beta. El HFE es un factor importante en el diseño de todo transistor, porque justamente es el que nos determina la cantidad de ganancia de corriente en continua que el transistor tiene cuando trabaja como amplificador. Sin embargo, este valor HFE también lo podemos utilizar cuando hacemos el análisis y el diseño en corte y saturación, que es lo que vamos a hacer en estos momentos. El término HFE, como le dije, vendría a ser el factor en el cual vendría a ser el factor en el cual el transistor va a poder amplificar. Si nosotros tenemos un HFE de 100, lo que vamos a hacer, o lo que va a hacer el transistor, es que si nosotros aplicamos una señal muy pequeña, esa señal a la entrada, es decir, a la base del transistor, a la salida del transistor, va a existir 100 veces ese valor de esa señal. A ese factor se le conoce como ganancia de corriente en continuo. Ahora bien, ¿por qué HFE y por qué se le conoce como HFE? El término HFE es prácticamente de diseño. H viene de híbrido, porque trabaja en un cuadrante de cuadripolos. La F vendría a ser de forward, es decir, la ganancia de corriente en continua, y la E vendría a ser el tipo de polarización, como le decía, en este caso, la polarización en emisor común. Si nosotros polarizamos el transistor con el colector a tierra, ya no sería HFE, sino se le conocería como HFC, ¿no? Pero cuando hablamos de la ganancia en corriente, la ganancia de corriente en continua, hablamos básicamente del HFE. Ahora, ¿por qué hablo del HFE? Porque justamente es lo que vamos a hacer cuando trabajamos en corte y en saturación. Ok, ahora vamos a hablar. Normalmente el HFE tiende a variar con un valor mínimo y con un valor máximo. Sin embargo, este valor mínimo y valor máximo puede estar en el orden de los 100 a los 300. Nosotros, para nuestro análisis y para nuestro diseño, en algunas oportunidades podemos tocar o tomar el valor entre 100 y 200. Entre 100 y 200. A decir verdad, no es crítico. La idea es no tomar el valor superior. La idea es tomar el valor, digamos, más bajo, ¿no? De valor medio hacia abajo, no tomar el valor superior. ¿Ok? Este es un factor determinante cuando hagamos el diseño y el análisis en lo que es corte y saturación. ¿Ok? Este es el primer punto importante a tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de un transistor, existe lo que se conoce como
el punto de trabajo del transistor o el punto Q del transistor. Para ello, en estos momentos voy a diagramar justamente de qué les estoy hablando. Acá existe en este cuadrante la corriente colector, acá tenemos el voltaje colector emisor y en medio, vamos a hacerlo así, tenemos la curva característica del transistor que tiende que refleja el comportamiento de la corriente de base. Vamos a hacer una más acá arriba. Ahí. Esta vendría a ser la corriente de base. Voy a borrar acá para explicarles básicamente de qué se trata esto, ¿no? Que vendría a ser el punto de trabajo del transistor. Ojo que he tenido la pizarra en blanco, no he puesto previamente información porque justamente quería mostrarles lo siguiente, ¿no? Nosotros podemos tener una carga, podemos tener un colector, un emisor a tierra. A esto le conocemos como resistencia de carga. Acá tenemos el voltaje VCC, que es el punto más positivo, y luego tenemos el transistor acá con una resistencia de base que vendría a ser su resistencia de polarización. Para que el transistor trabaje adecuadamente y nos permita hacer circular una corriente de colector, necesitamos en primera instancia una corriente de base, como les hablaba. Cuando excitamos al transistor entre la base y el emisor con una pequeña corriente de base del orden de los pocos miliamperios o algunos microamperios, lo que vamos a hacer es que el transistor se va a polarizar de manera tal de que va a haber un voltaje base-emisor que vendría a ser igual a 0.7 voltios en condiciones normales. 0.7 voltios en condiciones normales. Al existir 0.7 voltios sobre la base por una corriente de base, esta corriente de base va a circular a través de la resistencia de base, que es la que va a hacer la función de una resistencia limitadora de corriente, de manera tal de que va a existir un pequeño voltaje entre base y emisor, acá, entre base y emisor, de 0.7 voltios, y va a hacer excitar el transistor de manera tal de que circule una corriente de colector acá, una corriente de colector. Este es el funcionamiento típico de un transistor, ya sea como amplificador o en corte o en saturación. Pero este diagrama que acá he hecho a la derecha representa básicamente el punto de trabajo o la zona Q del trabajo. Cuando hablamos como amplificador, el transistor como amplificador, y hacemos el diseño como amplificador, la idea o lo más importante es hacer de que la corriente de colector esté en un punto medio. Si este es el diagrama o el cuadrante o el eje de la corriente de colector y este es el cuadrante de voltaje colector emisor, acá entre estos dos puntos, lo que necesitamos es hacer de que la corriente de colector se encuentre en un punto medio. Y lo más probable es que también tengamos por acá punto medio. Acá. Por lo tanto, en este punto de la corriente de base existiría lo que conocemos como el punto Q
o la zona de trabajo del transistor. De manera tal que cuando trabajamos como amplificador, lo que hacemos es que exista una pequeña señal acá, y a la salida del colector esta señal se amplifique mucho más, ya sea en voltaje o en corriente. Esta es la función de un transistor como amplificador. Entra una pequeña señal y sale una gran señal, ya sea en corriente o en voltaje. Para ello necesitamos hacer que el transistor trabaje en la zona o en el punto Q de nuestro diagrama que estamos viendo en estos momentos, es decir, en el cual la corriente colector esté en un punto medio. Cuando hablamos del tema de la saturación y del corte, que son las otras zonas de trabajo del transistor, que es justamente lo que nos interesa como interruptor, si nosotros queremos hacer que el transistor se comporte como un dispositivo electrónico que encienda o apague una lámpara, un conjunto de LEDs o un relay, que es lo que vamos a ver luego en este video, lo que tenemos que hacer es hacerlo trabajar en ambas zonas, en la zona de saturación y en la zona de corte. ¿Y qué es hablar de la zona de saturación? La zona de saturación justamente es cuando existe una pequeña corriente de base, de manera tal de que se excite el transistor y el voltaje colector-emisor llegue a 0.2 voltios, de manera tal de que todo el voltaje que queda de la fuente de alimentación vaya sobre la carga. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerlo acá, en esta parte de acá. En saturación tenemos que cumplir estas condiciones. En saturación tenemos que cumplir estas condiciones. Voltaje base emisor 0.7 voltios. 1. 2. Corriente de colector tiene que ser la corriente máxima. Voltaje colector emisor tiene que ser 0.2 voltios. Vamos a hacerlo acá. Si yo aplico una pequeña corriente de base, puedo generar un voltaje de 0.7 voltios entre base y emisor y puedo hacer que exista una pequeña corriente entre colector y emisor de 0.2 voltios, de manera tal de que va a existir una corriente de colector máxima. Cuando hacemos que el transistor se sature, la corriente de colector llega a un punto máximo, es decir, al punto máximo de la corriente que el transistor podría llegar a soportar, ¿no? Si el transistor es el 2N3904, la corriente de colector máxima puede llegar incluso a soportar hasta 400 miliamperios o 500 miliamperios, ¿no? Dependiendo, en este caso, de la cantidad de corriente de colector máxima que puede el transistor soportar. Obviamente, todo va a estar reglamentado o regido por una resistencia de carga o por una resistencia limitadora del colector, ¿no? De corriente colector. En otras palabras, lo que les quiero dar a entender que cuando nosotros hacemos que el transistor se sature, estamos cumpliendo la función ON. Es decir, estamos haciendo que el transistor se cierre, se comporte como un circuito cerrado. Si yo saturo un transistor, lo que estoy haciendo es aplicando un voltaje a la entrada, estoy haciendo circular una corriente de base, estoy haciendo que exista un voltaje base emisor de 0.7 voltios, circula una corriente de colector máxima y el voltaje colector emisor vendría a ser 0.2 voltios aproximadamente. De manera tal de que si yo hago el análisis, la corriente que va a circular por acá, todo el voltaje va a caer sobre la resistencia de carga. En este caso, el voltaje de VCC va a ser máximo en este punto sobre la resistencia de carga o sobre lo que yo quiero realmente manipular, ¿no? Es decir, cuando yo saturo un transistor, lo que estoy haciendo es haciendo que el transistor se comporte como un interruptor. Es decir, estoy haciendo esto, ¿no? Esto de acá vendría a ser algo parecido a esto, ¿no? Vamos a hacerlo de otra manera distinta. Es como si fuese un interruptor, la resistencia de carga. Si yo aplico
acá está la resistencia del colector. Si yo aplico una corriente de base, lo que estoy haciendo es cerrando el interruptor de manera tal de que exista una corriente de fuente y que esta corriente circule de fuente hacia el emisor, en este caso del transistor, o hacia tierra, de manera tal de que todo el voltaje caiga sobre la resistencia colector. Por eso es que decimos que en saturación el transistor soporta 0.2 voltios como voltaje de colector emisor, de manera tal de que todo el voltaje va a caer sobre la carga. Esto es en saturación. ¿Y qué sucede en la zona de corte? En la zona de corte nosotros no tenemos corriente de base. Si yo no aplico una corriente de base, el transistor internamente no va a tener un voltaje base emisor. El voltaje base emisor va a ser 0, ¿no? Por lo tanto, voltaje base emisor es igual a 0 voltios, ¿no? Al no tener corriente de base, el transistor internamente lo que va a hacer es aumentar su resistencia entre colector y emisor. Por lo tanto, toda la resistencia del transistor se va a plasmar acá entre colector y emisor, en este punto, entre colector y emisor, de manera tal de que todo el voltaje VCC va a caer acá entre colector y emisor y no va a caer un voltaje sobre la resistencia de carga, y por lo tanto no va a existir una corriente de colector. En corte, IC es igual a 0 y el voltaje colector emisor es igual a VCC. En este estado, en corte, el transistor se comporta como un circuito abierto, es decir, como off, es decir, abierto. En corte, yo no aplico una corriente de base, por lo tanto, el transistor se abre y obviamente no va a circular una corriente de emisor, en este caso de colector, y por lo tanto la carga no va a tener un voltaje y va a estar en el estado off. Es decir, de esta manera, cuando nosotros saturamos, en otras palabras, cuando nosotros saturamos el transistor, lo que estamos haciendo es, estamos cerrando el circuito de manera tal de que exista una pequeña corriente de base, existe un pequeño voltaje colector emisor de 0.2 voltios y la diferencia de voltaje va a caer sobre la carga. En el diseño y en el análisis, ese pequeño voltaje colector emisor de 0.2 voltios se desprecia. Por lo tanto, cuando nosotros saturamos el transistor, lo que estamos haciendo es haciendo circular la máxima cantidad de corriente de colector sobre la carga, de manera tal de que todo el voltaje, en este caso todo el voltaje de la fuente, caigan o estén sobre la carga. En este caso los 12 voltios o los 5 voltios que queremos aplicar van a estar sobre la carga. De esta manera estamos saturando el transistor. Cuando estamos hablando, cuando trabaja el transistor en la zona de corte, lo que estamos haciendo es, no estamos aplicando una corriente de base, por lo tanto no existe un voltaje base emisor y obviamente la resistencia entre colector y emisor va a ser muy amplia. No se olviden que el transistor es, justamente la palabra transistor viene de transferencia de resistencia, es decir, él tiene internamente la facultad, por justamente el tema de los sustratos que les hablé al inicio, de poder cambiar su resistencia interna de un modo u otro en función a la corriente que circula. Si yo no aplico una corriente de base, lo que va a hacer el transistor es ampliar su resistencia interna entre colector y emisor de manera tal de que todo el voltaje de la fuente caigan sobre el voltaje colector y emisor y por lo tanto sobre la resistencia no exista nada de voltaje. Obviamente no va a existir una corriente de colector y en esas condiciones el transistor se abrió, es decir, no está dejando pasar corriente de colector y obviamente la carga está apagada o no llega corriente a la carga. Ok, ahora, ¿para qué nos sirve este gráfico? Este gráfico es importante porque justamente en este gráfico, como les decía, podemos analizar las tres zonas de trabajo del transistor. En la zona de trabajo como amplificador, ya le hemos dicho que la corriente de colector es un término medio. Por lo tanto, podemos aplicar el punto Q, que vendría a ser la zona de trabajo del transistor, en el análisis y en el diseño. Sin embargo, cuando hablamos de saturación, hemos dicho que la corriente colector es máxima. Por lo tanto, la corriente colector puede llegar a este punto, máximo. Y el voltaje colector emisor es 0. Es decir, el voltaje colector emisor tendría que ser este, por lo tanto tendría que ser acá, o sea, va a estar en este margen. En otras palabras, cuando nosotros saturamos el transistor puede trabajar en esta zona.
Cuando hablamos de saturación, el transistor trabaja en esta zona. Acá. ¿Por qué? Porque la corriente de colector es máxima y el voltaje de colector emisor es 0.2 voltios. O sea, prácticamente despreciable. En esta zona de acá, en este cuadrante. Y cuando hablamos en corte, estamos hablando de todo lo contrario. La corriente de colector es 0, es decir, acá. Y el voltaje de colector emisor es el voltaje de fuente, es decir, podría ser acá. Por lo tanto, cuando hablamos de corte, vamos a hacerlo de otro color para que no sea distinto. Estamos hablando que el transistor funciona o trabaja en esta zona. Este vendría a ser la zona de corte. Acá. En esta zona. Obviamente acá existe una recta de carga estática, vamos a hacerlo así, que determina el punto de trabajo del transistor. Acá. Justamente este es un diagrama muy importante cuando analizamos los transistores y cuando hacemos el diseño. En la siguiente sección del video vamos a hacer ya el análisis de cómo es que vamos a diseñar los transistores, ya sea en corte y saturación, haciendo uso de 3 ejemplos típicos. Voy a borrar la pizarra y los espero y continuamos.